Hola, soy Giselle Flores, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia. Hoy le vengo a hablar sobre las otras variables, que en estas se incluyen las variables físicas y las variables químicas, que son propiedades medibles de la materia que pueden cambiar. Las propiedades físicas se pueden medir sin cambiar la composición química de la materia, mientras que las variables químicas se pueden medir solo cambiando la composición química de la materia. Ahora venimos con la velocidad y el peso. La velocidad es una variable que se mide qué tan rápido se consumen los reactivos y los productos que se forman. Se expresa comúnmente en términos del cambio en la concentración de reactivos o productos por unidad de tiempo. El peso de los reactivos y de los productos es fundamental para la estequiometría, que determina las proporciones en que las sustancias reaccionan. El peso influye en la concentración, que como vimos antes afecta a la velocidad de reacción. Unos medidores que se utilizan para medir el peso. En esos medidores nos podemos encontrar las balanzas analíticas, las balanzas industriales y también nos podemos encontrar del que les vengo hoy a hablar, que sería el dinamómetro. Este instrumento mide la fuerza y por ende el peso, muy útil cuando se requiere conocer la fuerza que se ejerce en un material. Algunos instrumentos donde se pueden medir la densidad, las balanzas hidrostáticas, los densímetros y los picómetros, que son recipientes de volumen preciso que se utilizan para medir la densidad de sólidos, líquidos y gases. Y ahora venimos con el peso específico. Está directamente relacionado con la densidad, ya que el peso es el producto de la masa y la gravedad. La diferencia principal es que la densidad se refiere a la masa por unidad de volumen, mientras que el peso específico se refiere al peso por unidad de volumen. Algunos instrumentos con que se utiliza para medir son las balanzas analíticas, las balanzas industriales y las balanzas de presión, que ofrecen una presión menor que las balanzas analíticas, pero que son adecuadas para medir masas mayores. Ahora seguimos con la humedad y el punto de rocío. La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en un gas, generalmente en el aire. Puede expresarse como humedad absoluta o humedad relativa. Y estos son algunos medidores con los que se suele medir la humedad: los piscómetros, los sensores de humedad y los higrómetros. Estos instrumentos miden la humedad relativa del aire. Existen diferentes tipos, como los higrómetros eléctricos, que se utilizan sensores para medir la humedad, y los higrómetros piscómetros, que utilizan la diferencia de temperatura entre un bulbo seco y un bulbo húmedo. Y ahora seguimos con el punto de rocío. Es la temperatura a la cual el vapor de agua en el aire comienza a condensarse en agua líquida, en una medida de la cantidad de humedad en el aire. Y su importancia en procesos químicos son la condensación, el secado y el almacenamiento que puede tener estos líquidos, y la producción de gases. Y algunos de estos medidores son los higrómetros de punto de rocío y los analizadores de puntos de rocío. Estos son instrumentos que miden directamente la temperatura a la cual el vapor del agua en el aire comienza a condensarse. Existen diferentes tipos, como los analizadores de espejo enfriado, que utilizan un espejo para detectar la condensación, y los analizadores de sensor capacitativos, que miden la cantidad de vapor de agua en el aire. La viscosidad y consistencia. La viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir.
En términos sencillos, es la espesura de un líquido. Se mide en unidades pascal por segundo. Los fluidos con alta viscosidad fluyen lentamente, mientras que los fluidos con baja viscosidad fluyen más rápidamente. Y estos son algunos instrumentos con que se puede medir la viscosidad, que serían los penetrómetros, los reómetros y viscosímetros. Los viscosímetros miden la viscosidad de los líquidos. Existen varios tipos, como los viscosímetros de rotación, los viscosímetros de tubo capilar y los viscosímetros de caída de bola. Y ahora seguimos con la consistencia. Se refiere a la firmeza o espesura de una sustancia, especialmente en relación con su capacidad para mantener su forma. En términos más generales, que la viscosidad puede aplicarse a sólidos, semisólidos y líquidos. Medir la viscosidad se puede utilizar los penetrómetros y las copas de viscosidad y los consistómetros. Estos instrumentos miden la fluidez de un fluido mediante la medición de distancia que recorre un fluido en un tiempo determinado. La llama es una variable física importante en ciertos procesos químicos, especialmente en aquellos que involucren la combustión o el análisis elemental. Y algunos de los medidores que utilizan son, por ejemplo, los termopares. Son sensores de temperatura que generan un voltaje proporcional a la diferencia de temperatura entre dos unidades metálicas. Se utilizan para medir la temperatura de la llama en puntos específicos. Y otros instrumentos pueden ser como los pirómetros, los espectrómetros y los sensores de llama. La llama, en resumen, la llama es una variable multifacética que desempeña un papel importante en la variedad en los procesos químicos. En los instrumentos para medir la turbidez tenemos los nefelómetros y los turbitímetros. Estos instrumentos son los más comunes y están diseñados específicamente para medir la turbidez. Existen varios tipos de turbímetros que varían en su diseño y precisión, pero todos se basan en el principio de la nefelometría. Los turbímetros pueden ser portátiles o de laboratorio, dependiendo de su aplicación. Y ahora seguimos con el oxígeno disuelto. Se refiere a la cantidad de oxígeno, O2, que se encuentra disuelto en un líquido, generalmente en el agua. Se mide en miligramos por litro o por partes de 1.000.000. Y en los medidores que se suelen utilizar, le voy a hablar sobre los medidores de oxígeno disuelto. Estos instrumentos son los más comunes y están diseñados específicamente para medir la concentración de oxígeno disuelto en líquidos. Funciona mediante el uso de sondas electroquímicas o de sensores ópticos. Existen medidores portátiles de laboratorio que permiten realizar mediciones en diferentes entornos. También existen sensores de oxígeno disuelto en línea que se utilizan para el monitoreo continuo en procesos industriales. La radiación solar es una variable fundamental en varios procesos químicos, ya que proporciona la energía necesaria para que se produzcan ciertas reacciones. En algunos instrumentos que se pueden utilizar tenemos los sensores de radiación UV, los espectroradiómetros, los pilolímetros y los piranómetros, que miden la radiación global que influye la radiación directa y difusa. Los piranómetros. Estos instrumentos miden la radiación solar total que incide en una superficie.
incluyendo tanto la radiación directa como la difusa. Son ampliamente utilizados en estaciones meteorológicas y en estudios de energía solar. Y ahora seguimos con las variables químicas, a donde podemos encontrar la concentración de gases, que es una variable química crucial en una amplia gama de procesos químicos, desde la síntesis de producción de productos químicos hasta el monitoreo ambiental. Y estos son algunos medidores en la concentración de gases, donde nos podemos encontrar los cromatógrafos de gases, los sensores de gases y los espectrómetros de infrarrojo. Estos instrumentos miden la absorción de luz infrarroja por los gases, lo que permite determinar su concentración. Se utiliza en el monitoreo de gases contaminantes o en la industria petroquímica. En algunos instrumentos que se puedan utilizar para medirlo son el papel de indicador de pH y los pH metros. Estos instrumentos miden el pH utilizando un electrodo sensible a los iones H+. En algunos instrumentos que se pueden utilizar para medir el pH tenemos el papel indicador de pH y también tenemos los pH metros. Estos instrumentos miden el pH utilizando un electrodo sensible a los iones H+. Estos pH metros portátiles de laboratorio varían en precisión y en funcionalidad. Y ahora seguimos con la conductividad. La conductividad eléctrica es la medida de la facilidad con la que la sustancia permite el flujo de corriente eléctrica. En soluciones acuosas, la conductividad depende de la concentración y movilidad de iones presentes. Se mide en 100 mes por metro, S sobre metro, o microsiemes por centímetro. En la medición de la conductividad, generalmente hay un tipo de medidor que es el conductímetro. Estos instrumentos miden la capacidad de solución para conducir corriente eléctrica. Fusionan aplicando un voltaje entre dos electrodos sumergidos en una solución y midiendo la corriente resultante. La conductividad se calcula a partir de la corriente y el voltaje. Existen conductímetros portátiles y de laboratorio que varían en su precisión y su funcionalidad. También existen sensores de conductividad en línea para la medición constante de la conductividad en procesos industriales. Y ahora seguimos con la variable redox. Las reacciones redox, que significa reducción y oxidación, son procesos químicos en los que se produce una transferencia de electrones entre especies químicas. Tenemos la oxidación, es la pérdida de electrones por una especie química, lo que resulta en un aumento del número de oxidación. Ahora tenemos la reducción, es la ganancia de electrones por una especie química, lo que resulta en una disminución de su número de oxidación. Siempre que ocurre una oxidación, también ocurre una reducción, ya que los electrones perdidos por una especie deben ser ganados por otra. Para medir la variable redox se utilizan los electrodos de potencial redox y también se utilizan los potenciómetros. Estos instrumentos miden la diferencia de potencial eléctrico
entre dos electrodos, lo que permite determinar el potencial redox en una solución. Se utiliza en electroquímica para estudiar las reacciones redox. Y ahora seguimos con ejemplos de variables físicas y químicas. En química, las variables físicas y químicas se utilizan para estudiar las reacciones químicas, para determinar la estructura de moléculas o para predecir las propiedades de los materiales. En la física, las variables físicas y químicas se utilizan para estudiar las propiedades de la materia, para desarrollar nuevas tecnologías o para comprender el universo. En la ingeniería, las variables físicas y químicas se utilizan para diseñar nuevos productos, para controlar los procesos de fabricación y para resolver problemas en ingeniería. En la medicina, las variables físicas y químicas se utilizan para diagnosticar y tratar enfermedades y para desarrollar nuevos medicamentos y para comprender el cuerpo humano. Y esta es toda mi presentación. Gracias.